Estoy seguro que cuando usted se muera, de seguro pasará a mejor vida. Y cuando le digo pasará a mejor vida, de seguro usted irá al reino de los cielos. De seguro que se va al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque gracias a usted, yo tengo una pequeña espiritualidad y un poco más de conocimientos para ir a misa los domingos. Esto es gracias que usted me da la oportunidad de ser parte del Evangelio del día domingo y las lecturas que nos pone la Santa Iglesia Católica en todo el mundo. Así que por favor, reciba mi agradecimiento. Reciba por favor de mí pues un cordial saludo también. Soy hermano Mincho de la parroquia de Santiago Apóstol, Santiago Zacatepeques, Guatemala. Y el evangelio de hoy pues es muy impactante. Digo que vamos a comentar hoy que es la del domingo. Perfecto. Pero hoy vamos a tener una dinámica muy especial. Resulta que no se trata ahora solo de ver el evangelio, sino que de hacer una tarea. Así que les suplico, por favor, llegue hasta el final de este pequeño comentario porque va a tener una tarea después de escuchar el Santo Evangelio. Perfecto. Y la Iglesia Católica nos presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos del 11 al 18. Usted ya tendrá la oportunidad de escucharlos completos en esta Santa Eucaristía. Yo solo le doy un pequeño comentario por razones de tiempo. No se olvide de escribirme, reportarme y reportarse donde me escucha, por favor. Muy bien, vamos a orar para que Dios nos ilumine lo que tenemos que ver, decir y escuchar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabemos que estás en todos lados con tu Espíritu y nos preparas para las lecturas de este domingo, Señor. Por favor, toca el corazón de aquellos que necesitan ser amados y necesitan, Señor, saber que son amados. Padre, por favor, te pongo en tus manos a todos los que se conecten, los que escuchen esta meditación por medio de algún medio de comunicación para que tú hagas tu obra en ellos y en mí. Padre, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. ¿Cómo vamos a empezar reflexionando este evangelio? Les quiero contar que durante toda la vida oculta de Jesús, o sea, su niñez, su adolescencia y hasta llegar a los 30 años, Jesús vivió en la región de Galilea. La región de Galilea, ahí había un pequeño pueblo que se llamaba Nazaret. La Virgen María era de ahí y creo que ya San José se había hecho cargo de la Virgen María sana y santamente. Por lo tanto, Jesús creció en el ambiente de Nazaret, que había mucha agricultura, mucha grama, verdes pastos, y por lo tanto ahí habían muchas ovejas, ya, muchos corderitos, había muchos pastores, y no nos olvidemos también que, por ejemplo, San José era de Belén, y Belén pues se le conocía como Betlehem, ¿verdad? Era el lugar especial o indicado para crear las ovejas y los corderos. Y bajo ese ambiente de los corderos, las ovejas y los pastores,
Jesús nos regala su evangelio el día de hoy y nos habla precisamente de dos clases de pastores de ovejas. Dos clases de pastores de ovejas. En este tiempo hay algunas personas que de alguna u otra razón luchan y tienen dos camiones, ¿verdad? Tienen dos camiones y uno de los camiones lo manejan ellos y el otro pues había que buscar un piloto a quien se le paga por manejar el otro camión o el otro vehículo. Eso es cuando tienen dos o tres o cuatro. Pues les quiero contar que en aquel tiempo también habían personas que no solamente tenían un grupo de ovejitas, ¿verdad? Un grupo de ovejitas, no, que a veces tenían dos, tres, y había que llevarlos a pastar a diferentes lugares. Entonces, regularmente los dueños de las ovejas cuidaban, pues, un redil, cuidaban un rebaño, pero le pagaban a alguien para que cuidara las otras ovejas, o sea, los otros rebaños. Y a esta persona que trabajaba con el mero dueño se le conocía como asalariado. Se le conocía como asalariado, o sea, recibía un pago por cuidar las ovejas. O sea, en otras palabras, lo hacía, cuidaba las ovejas con un interés de ganar dinero. Y la Biblia nos habla de asalariados porque le quiero contar que en aquel tiempo la sal era muy valiosa, hasta el punto que la gente prefería que le pagaran con sal. Se les pagaba con sal, por eso se llama asalariado, o sea, es un salario, pero viene de la palabra sal. Pero pasaba algo especial con estos pastores que eran asalariados. La realidad, hermanos, no les importaban las ovejas, no les importaban. Es como el ejemplo que les estoy poniendo, se le da un camión a un trabajador, a un piloto, y mire, agarra el camión como que si fuera de él, no lo cuida, no le da servicio, no le pone su aceite, no le chequea el aire de las llantas. Pues en aquel tiempo igual cuando había un pastor asalariado, no le importaba el que si comían o no comían, o se engordaban, o estaban seguros, realmente no le importaba las ovejas. Mas este pastor asalariado velaba por su propia seguridad. Velaba por su propia seguridad. Y es que fíjense ustedes que en aquellos tiempos habían muchas fieras en el campo, habían muchas fieras. Entonces aparecían pues más seguro que los lobos. Y los lobos pues se comían a las ovejas. Entonces cuando aparecía un lobo, porque eran grandes, aparecían varios lobos, ¿qué era lo que hacía el pastor asalariado? O sea, el pastor pagado. ¿Qué hacía él? Mire, lo primero que hacía era salir corriendo él, ¿verdad? Salir corriendo él, y no les importaba dejar las ovejas en el campo, que pasaba algo muy triste y muy especial con ellos. ¿Sabe qué? Cuando el lobo se metía con las ovejas al rebaño y ya el pastor asalariado había huido, entonces dispersaba a las ovejas. Quiere decir que se metía les metía miedo y se iba una oveja por allá, otra por allá, otra por allá. Había división. Y ya las ovejas sueltas por allá en el campo, y de noche venían los otros lobos y
y ya pues ya se las comían muy fácilmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque el pastor asalariado no le importaban las ovejas, no le importaban los corderos ni los rebaños, porque no eran de él. A él lo que le interesaba era ganar. El Evangelio de este domingo, 21 de abril, nos presenta la lectura del buen pastor. Entonces, hemos hablado del mal pastor asalariado, que lo hace por un interés. Pero, sin embargo, la iglesia nos presenta ahora el domingo del buen pastor. Y oiga bien, porque de aquí va a depender el trabajo, la tarea que va a hacer a partir de este domingo, pues para que aprendamos un poquito más, ¿verdad? Y empieza el santo evangelio de este domingo con una belleza de palabras, hermanos, con una belleza de palabras. Ya les había dicho que es el evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11, dice: en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, ¿a quiénes les estaba hablando? A los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Eran los líderes religiosos que guiaban y cuidaban en el pueblo de Dios en aquel tiempo. Entonces, Jesús se lo estaba diciendo a Pedro para que lo oyera Juan, así decimos, ¿verdad? Jesús estaba dirigiendo a los fariseos como dirigentes con esas palabras. Y es que realmente, hermanos, necesitaron ellos mucho discernimiento, mucha meditación y mucha reflexión con estas palabras de Jesús, que espero que usted caiga en la cuenta y salga de donde está. Dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Aquí ha habido o hay unas cositas que les he estado diciendo en los evangelios anteriores. Yo soy. Yo soy. En el Antiguo Testamento, ¿qué quería decir Yahvé? Bueno, no directamente con la A y con la E, ¿verdad? Porque el arameo de aquel tiempo no tenía vocales. Entonces, ¿qué quería decir Yahvé? Significa yo soy. Yo soy el que soy. Y también significa seré lo que seré. Pero claramente, como aparece en el Antiguo Testamento, es yo soy. Y cuando Jesús les dice a los fariseos y nos dice ahora a nosotros, yo soy, ya. O sea, Dios está hablando. Y ese Dios se compara no con el pastor asalariado, sino que se compara con el pastor, el buen pastor, el mero dueño de las ovejas, a quienes las ovejas lo conocían perfectamente. Y es que, hermanos, es impresionante. Un día andaba yo por unos campos donde había muchas ovejas y un hermano, pues, que era parte de la comunidad donde yo fui a predicar, me dijo: véngase, vamos a hacer una prueba. Y entonces me dijo: gríteles a las ovejas. Y yo les gritaba: dígales, ¡oh! ¡Oh! Y entonces ya le empecé a gritar a las ovejas: ¡oh! ¡Oh! Y sabe una cosa, las ovejas ni siquiera me voltearon a ver. Ni siquiera.
Pero cuando el hermano que era dueño de las ovejas les dijo lo mismo, ¡oh! Y resulta que las ovejas levantaron la cabeza y ya empezaban a caminar donde él estaba, hermanos. Que esto es maravilloso, profundizarnos en el mensaje, en el ejemplo y sobre todo lo que Jesús nos quiere decir cuando dice: yo soy el buen pastor. Porque conoce las ovejas y las ovejas lo conocen a él. Y es más, hermanos. El asalariado, cuando miraba los lobos, salía huyendo y dejaba las ovejas abandonadas para que se comieran los lobos las ovejas. Sin embargo, Jesús, cuando dice: yo soy el buen pastor, doy la vida por mis ovejas. ¡Wow! Doy la vida por mis ovejas. Escuche esas palabras de Jesús. Doy la vida por mis ovejas. Y aún estamos en tiempo de Pascua, aún estamos en tiempo de resurrección, esperando Pentecostés. ¡Wow! ¿Cómo es que Jesús dio la vida por nosotros? Y aclara algo importante. Jesús dice: nadie me la quita. Hablando de la vida, nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente. O sea, como quien dice: yo me pongo delante del lobo y el lobo me come a mí en lugar de comérselas a ellas. Cosa que no hacen ustedes, fariseos, porque ustedes solo se aprovechan de la gente. Y cuando Jesús habla de su muerte, dice en el mismo evangelio: yo doy la vida por mis ovejas y la vuelvo a tomar. ¿Qué quiere decir esto? Hablando Jesús en la resurrección. Y dice el Santo Evangelio, hermanos, que ese mandato venía de Dios. Ese mandato venía de Dios. Entonces les recuerdo a quién les estaba hablando Jesús. Así en el Santo Evangelio va. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, miembros del Sanedrín. Jesús en aquel tiempo les estaba hablando a los líderes religiosos que guiaban al pueblo de Dios, pero que no eran más que una partida de aprovechados, sacándoles dinero en aquel tiempo a la gente, explotándolos y sobre todo poniéndoles grandes cargas. A los fariseos de antes, hermanos, no les interesaba la gente pobre, la gente sencilla, la gente obrera, la gente campesina, la gente pecadora. No les interesaba. A ellos lo que les interesaba era el negocio de los animales, la ofrenda, el diezmo. No estoy hablando de nadie, por favor, ¿verdad? No. Oh, y hermanos. Y entonces me va a decir usted, hermano, entonces les hablaba Jesús a los líderes de aquel tiempo. Hermanos. Yo no sé, hermanos. Yo no sé. Pero ¿sabe una cosa? ¿Qué hicieron los fariseos con los que predicaban la verdad en aquel tiempo? Los que hablaban del Dios amor. ¿Qué hicieron? Y nos lo muestra la primera lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, versículo 8, que vamos a escuchar este domingo. La primera lectura dice: en aquellos días Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, Jesús les habla a los fariseos y Pedro les habla a los jefes y ancianos. La misma cosa. O sea, la misma mica con diferente montera. Eran los mismos fariseos ladrones, corruptos y abusivos
orgullosos de aquel tiempo. Y les dice Pedro, en aquellos días Pedro se llenó del Espíritu Santo y les dijo: jefes de pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Pedro sanó a un hombre enfermo, a un hombre paralítico. Y todos los fariseos encima: ¿por qué lo sanaste? ¿Cómo lo hiciste? Y si es un día sábado. Y miren, y aquí dice San Pedro, nos están interrogando. Miren, ¿acaso no debieran de alegrarse porque un enfermo sanó? Porque un pobre dejó de ser pobre, porque una persona en pecado dejó de ser pecadora, o porque una persona que estaba en malos pasos está en el templo y ahora sano y ahora sonríe. No nos debiéramos de alegrar todos, no, pero ahí están los fariseos. ¿Por qué está esa persona en la iglesia? No debiera estar aquí. ¿Y qué viene a hacer? No es apto para que sea coordinador. No es apto. Mire, hermano, por favor, ¿por qué hacemos, dijo el Papa Juan Pablo II, como una aduana de la iglesia, y empezamos a escoger quién entra y quién no entra? Pedro está muy preocupado y dice: ahora ustedes nos están interrogando acerca del beneficio hecho, del bien que le hicimos a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado. Sépanlo ustedes y sepan todo el pueblo de Israel que este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Claro, el mensaje sigue siendo para los fariseos, el mensaje sigue siendo para los líderes, que en lugar de recibir a Jesús con amor y alegrarse de los milagros que hacían, fíjese que Jesús sana a un paralítico, que lo bajan de la terraza sin tanta vuelta, sin tantas llenar cuestionarios. Y le digo eso, sin tanta cosa. Sencillamente Jesús no había por qué comprar un animal, hacer el sacrificio ir con los fariseos, pagarles y dejarles una ofrenda. Jesús le sana a aquel paralítico de un solo, sin tanta vuelta. Pero eso lo molestó y prácticamente fue fue la sentencia de muerte a Jesús. ¿Por qué no estamos de acuerdo cuando una persona pecadora predica en la iglesia, llega a la iglesia, se sana en la iglesia? ¿Por qué lo queremos mandar al infierno? ¿Por qué lo queremos sacar de la iglesia? Hermanos, recuérdense que son los enfermos los que necesitan médico, no los sanos. Entonces Jesús le habla a los jefes, a los jefes del pueblo, ancianos y fariseos y malos pastores, que se enojan y se molestan porque Pedro sanó un enfermo en el nombre de Jesús. Y el mismo San Pedro le dice: la piedra que ustedes rechazaron y crucificaron, de los coordinadores de grupo, de los presidentes de los grupos de la iglesia, de las juntas directivas de los grupos, de las pastorales, de los consejos pastorales, de los consejos parroquiales, ¿cómo están tratando a la gente? No me quiero meter mucho a esto, más que por favor reflexione usted como líder que somos en la... Bueno, vamos a continuar. Parece que se nos desconectó el internet, pero espero no afectar mucho. Por favor, vamos a continuar. Se cortó la transmisión, el internet está fallando. Pues les decía yo que estos
a veces existimos, habemos malos pastores, malos líderes, malos coordinadores, que también somos como el pastor asalariado, ¿verdad? Que únicamente buscamos lo que nos interesa, nuestra fama, los aplausos, la vanagloria, el reino de los cielos, y no nos preocupamos por las ovejas que verdaderamente necesitan de nosotros. Ay, hermanos, realmente la segunda lectura nos debe hacer reflexionar, nos debe de hacer reflexionar, especialmente para usted que es líder, o también para usted que está pasando por momentos difíciles de pecados. Yo no quisiera pues justificar el pecado con los pecadores, pero a veces como vivimos en un mundo lleno de tentaciones, hay muchos hermanos que están viviendo una vida fuera de Dios. Y no solamente me refiero a aquellas personas que están en la iglesia y han caído en tentaciones, me refiero a nuestras hermanas prostitutas, me refiero a nuestros hermanos narcotraficantes, me refiero a nuestros hermanos que pertenecen a alguna pandilla, me refiero a algunas personas que lastimosamente han caído en las garras del adulterio, de la fornicación. Me refiero a aquellas personas que de una u otra manera pues han cometido grandes errores. Quiero decirles que Jesús no es un pastor asalariado que solo ve su condición. Jesús es el verdadero pastor que viene a hacer un llamado a todas las ovejas, y todas las ovejas, todas las ovejas. Dice, no solamente las que ya están en la iglesia, sino que también los que no están en este redil todavía, en este rebaño. Hay otras ovejas. Hermano, hermana que me escucha, o que de alguna otra manera está siendo tratado mal por su líder religioso, que no me quiero atrever a decir quiénes son, pero usted los conocerá. Escuchemos, por favor, qué dice la segunda lectura, esta segunda lectura, refiriéndose a Dios. Refiriéndose a Dios. Escuche lo que dice la segunda lectura, que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículo del 1 a 2. Oiga esto, por favor, hermano, usted que lo han rechazado en la iglesia, usted que quiere entrar en la iglesia, a usted que lo han insultado en la iglesia, escúcheme esto. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. ¡Wow! Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por todos. No solamente para los que se sienten santos, se creen santos, se la llevan de santos y marginan a los que están en pecado. No solamente ellos. También nosotros que somos pecadores, somos hijos de Dios. Pues no solo, dice la palabra de Dios, no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. ¡Wow! No solamente nos llamamos hijos de Dios, hermanos adúlteros, hermanos fornicadores, hermanos narcotraficantes, hermanos de las pandillas, hermanos que están en pecado o están alejados de Dios. No todos, no solamente nos llamamos hijos de Dios, lo somos, lo somos, lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él, dice. O sea, hay gente que no acepta que Dios es su Padre, pero que no le afecte a usted. Es su papá, es su papá, es su papá. Hermanos míos, dice, ahora que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin, y ya sabremos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos
tal y cual es. Palabra del Dios, te alabamos, Señor. Hermosa la segunda lectura. Verdaderamente, hermanos, Jesús es el buen pastor. Yo soy. Entonces, hermanos, como un breve resumen a esta pequeña reflexión, hay dos clases de pastores. El asalariado, que solo busca su bien, que solo viene a buscar dinero, que solo viene a buscar aplausos, que solo viene a buscar puestos en la iglesia, que solo viene a buscar liderazgos, que solo viene y señalando a los pecadores. Y existe el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. El que da la vida por las ovejas, que cuando viene el lobo no sale corriendo, al contrario, enfrenta y muere por sus ovejas. Hermanos, usted y yo somos la oveja perdida o la oveja santa, si me está escuchando. Alguien por ahí que ya pues es un santo, le quiero decir que Jesús sigue siendo ese pastor que nos busca y nos cuida y nos protege cada momento. Entonces, ¿de qué ovejas somos nosotros? Por favor, no se vaya de la iglesia por alguien que lo señale, por alguien que no le guste lo que usted hace, por alguien que lo esté criticando. No se vaya de la iglesia por él. Continúe, por favor. Entonces, ¿somos del buen pastor o del pastor asalariado? ¡Wow! Hermanos, seamos del buen pastor. Perfecto. Vamos a hacer una oración y luego le dejo una tarea, la cual me la van a contestar por medio de los mensajes aquí en el Facebook o en el Messenger, si usted lo tiene, por favor, con el hermano Minchoquel. Perfecto. Por favor, repita conmigo estas palabras antes de iniciar la oración. Como oveja, escucho la voz de Jesús y mi confianza está en él. Repita por favor otra vez conmigo. Como oveja escucho la voz de Dios y mi confianza está en él. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para que diera la vida por nosotros, aun siendo ovejas perdidas, ovejas malas, Señor. Es cierto, Padre bendito, que hay pastores malos que nos señalan, que nos critican, que nos alejan de ti, Señor. Padre, son ovejas asalariadas, son pastores asalariados, que solo buscan un beneficio, Señor, y a la hora de la hora salen corriendo, no como tú, Señor, das la vida por nosotros. Padre, te agradezco este mensaje, este evangelio de este domingo 21 de abril, Señor. Yo soy el buen pastor. Bendice a cada una de las personas que me están viendo, escuchando, y sobre todo, Señor, si hay alguien que está alejado de ti, de la iglesia, o anda en malos caminos, sepa que tú eres papá y lo miras como hijito y que estás esperando que regrese otra vez al redil para que escuche y crea y confíe en ti, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vea pues, regularmente nosotros escuchamos la palabra de Dios y no tomamos apuntes y ya se nos olvidó. Bueno, esta vez no. A partir de hoy vamos a hacer trabajos para que usted cuando vaya el domingo esté más seguro de lo que va a ir a escuchar. Muy bien, primera tarea. ¿Dónde en el Antiguo Testamento dice que el nombre de Dios es Yo Soy? Muy bien, primera pregunta. Así que a buscar en el Antiguo Testamento, por favor. ¿Dónde en el Antiguo Testamento dice que el nombre de Dios es Yo Soy? Entonces viene usted, cuando lo encuentre, entonces pone ahí en el, nada de estar copiando, por favor, nada de estar copiando. Pone ahí, yo encontré que es el libro de tal, el libro de el libro de D. Aquí encontré que Jesús se llama Yo Soy y cuando se presenta ante la gente dice Yo Soy. Muy bien. ¿Qué hace el mal
pastor o qué hace el pastor asalariado? ¿Qué es lo que hace el pastor asalariado? Segunda pregunta. ¿Qué hace el pastor asalariado? ¿Qué hace? Muy bien. A la hora de ver el lobo, a la hora de ver muy bien. ¿Qué hace? Muy bien. Y la última pregunta, que es la tercera. La última, usted va a poner ya con sus propias palabras, por favor, dice, ¿qué hace el buen pastor? ¿Qué hace por las ovejas el buen pastor? Perfecto. Le dejo esa tarea. Estúdiela porque le va a ayudar de mucha manera, de diferente manera, para que cada domingo usted vaya aprendiendo algo más. Bueno, quiero comentarles que bien dicen que la costumbre se vuelve obligación, ¿verdad? Ustedes, por razones de ocupaciones, no pude sacar el evangelio de martes, pero me mandaron unos mensajes, como usted no se imagina, dice, hermano, ¿qué pasó? Estamos esperando el evangelio. ¿A qué hora lo va a hacer? Y en la costumbre se vuelve obligación. Con mucho gusto lo voy a hacer. Y le quiero decir de último, cuando usted se muera se va al cielo. ¿Sabe por qué? Porque gracias a usted yo estudio un poquito más, me preparo un poquito más y me acerco un poquito más. Gracias por sus comentarios, gracias por escribirme y gracias por las respuestas que va a poner, porque tanto como otros hermanos y yo, su servidor, vamos a aprender mucho. Por ahora, hasta la próxima. Ahí les voy a estar informando cuándo será el evangelio del próximo domingo. Dios quede con ustedes. Un abrazo, un servidor y hermano ustedes, hermano Mincho, dice, hasta la próxima.